Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana hasta ahorita, hasta este día miércoles. Un abrazo fraternal para todos. Qué bendición poder reunirnos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Así que un saludo cordial de parte mía y de parte de mi familia. Dios los bendiga. En esta noche quiero recordarles nuestra reunión el próximo domingo a las 9 de la mañana. Qué importante que podamos todos asistir al culto de adoración y recordarles que este domingo es la última sesión del taller que están dando de fundamentos de fe, ya para dar el paso al bautismo. Así que qué bueno que puedan estar, ¿verdad? Mis hermanos, en este día quiero que meditemos sobre un tema que ha venido rondando mi cabeza en estos días y con el permiso del Señor pues he querido compartirlo a cada uno de ustedes. Se llama la importancia de la gran comisión. Creo que la gran mayoría de nosotros debe conocer esa gran comisión. La iglesia tiene una gran tarea que el Señor le ha encomendado. Es decir, después de que el Señor muere, resucita y se presenta a sus discípulos, el Señor le dejó una tarea muy importante a la iglesia durante todos los tiempos. Así que si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo quiero decirte que esta tarea también es para ti, así como también es para mí, para todos los creyentes. Creo que está bien que nosotros gocemos, ¿verdad?, de la bendición de ser hijos de Dios, de disfrutar de sus promesas, disfrutar de su favor, disfrutar de su amor. Pero recordemos que así como Él es Dios, Él nos ha dejado una gran tarea. Él dejó unas instrucciones muy importantes de lo que quiere que la iglesia haga hasta que Él regrese de nuevo. Así que yo quiero que usted conozca o recuerde, en el caso de algunos, cuáles fueron esas instrucciones. Vamos a Mateo 28 y vamos a leer los versos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Así que yo espero, mientras usted busca el versículo o este capítulo en su Biblia, y quiero que lo leamos juntos para que meditemos en la palabra del Señor, ¿vale? Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscarlo. Y dice la palabra del Señor: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Oremos un momento para que Dios nos ayude a preparar nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra, Dios. Gracias por esta gran comisión, Señor, que tú has dejado, Señor, para tu iglesia. Permítenos hoy, Señor, aprender y poder tomar la responsabilidad que tú quieres que tomemos, Señor. Bendito Dios, te amamos. Que sea tu Espíritu Santo hoy enseñándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta es la gran comisión. Esta es la gran tarea que el Señor dejó a sus discípulos, a su iglesia, para que lleve a cabo mientras Él regresa. Qué bueno que hoy tú estés viendo este mensaje, porque este mensaje es para ti y es para mí. Este mensaje es para todo cristiano en todo lugar del mundo. Todos debemos, sin duda alguna, obedecer. Démonos cuenta, ¿por qué debemos obedecer estas instrucciones? Fíjate que cuando Jesús da estas instrucciones, no lo hace a modo de sugerencia. Ni siquiera es un consejo. Es
un mandato. Y si es un mandato, debemos obedecerlo. Repite conmigo, por favor, la lectura de los versos 16 al 18. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiero que analicemos lo que está diciendo el Señor y lo que está pasando en los versos 16 al 18. ¿Por qué debemos obedecer esas instrucciones? ¿Por qué debemos nosotros ir y hacer discípulos? Y aquí encuentro 3 razones. La primera es que un discípulo debe ser un fiel seguidor de instrucciones del Señor Jesucristo. Un discípulo tiene esa característica. Si usted lee unos versículos anteriores, se va a dar cuenta que el Señor les había mandado una razón a los discípulos de encontrarse con Él en un lugar. Si ellos no hubieran sido obedientes, sencillamente no hubieran tenido de parte del Señor esta comisión. Así que un discípulo es obediente a los mandatos del Señor. Un discípulo es obediente a Jesús. Así que empecemos por entender en esta noche que una de las razones que tenemos para llevar a cabo esa gran comisión es que si tú eres discípulo del Señor, tú y yo debemos obedecer a Jesús. Debemos obedecer. Pero mira esta segunda razón, y es que en el versículo 17 pasa algo que a mí me parece muy importante en medio de esta gran comisión. En el versículo 17 nos dice, cuando vieron a Jesús, ¿qué dice allí? Lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Debemos obedecer estas instrucciones porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice el versículo 17 que los discípulos lo adoraron. Así que fíjate algo muy importante. Jesús recibió esa adoración. Por ende, si Él no fuera Dios, Él hubiera dicho, no me adoren a mí. Porque solamente Dios es digno de adoración. Él recibió esa adoración. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y el mismo Dios que mandó a decir, no maten, el mismo Dios que dio todos los mandamientos, el Dios que inspiró la Escritura, es el mismo Dios que está diciéndole a su iglesia, vayan y hagan discípulos. Esa es la segunda razón, porque Él es Dios y como Dios nos está dando una orden. Y la tercera la encontramos en el versículo 18. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La tercera razón por la cual debemos obedecer es porque a Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre. Jesús es el Hijo de Dios exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra de Dios. Debemos tener muy en cuenta esto. ¿Saben por qué? Porque creo que esta es de las instrucciones que a veces como cristianos menos tomamos en serio. Esta es de las instrucciones que menos le prestamos atención. Y mis hermanos, yo quiero decirles algo con mucho respeto. Sin importar el gobierno de turno, sin importar dónde estemos ubicados, debemos cumplir la gran comisión. El presidente, el Senado no van a llevar a cabo esa tarea, pero nosotros, la iglesia, sí debemos hacerlo, porque es un mandato del Señor para nosotros. No permitamos que a veces el ambiente político del país nos desvíe de lo que significa obedecer este mandato. No esperemos que sean los grandes gobernantes los que cambien este país. ¿Por qué? Porque independientemente de eso, sean buenos o malos gobernantes, nosotros debemos obedecer el mandato de alguien superior a cualquier presidente, Jesucristo. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Así que debemos nosotros ver esto con mucho cuidado. Jesús fue exaltado
y tiene un nombre sobre todo nombre. Yo quiero leerte solamente para que lo tengas en tus apuntes. Filipenses 2, 8 al 11. Y dice, refiriéndose a Jesús, dice el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, debemos obedecer estas instrucciones, debemos obedecer esta gran comisión, porque quien lo está diciendo es el Jesús exaltado, es el Jesús a quien se le dio un nombre sobre todo nombre, es el Jesús que está diciendo que toda autoridad, toda potestad le ha sido dada por el Padre a Él, sobre todas las cosas. Le ha sido dado ese nombre, toda autoridad. Así que debemos nosotros examinarnos, mis hermanos. No perdamos de vista esa faceta tan importante de ser hacedores de discípulos. No perdamos esa faceta. ¿Hace cuánto que tú no inviertes un tiempo en ayudar a alguien en la Biblia? ¿Hace cuánto que no estás poniéndote en contacto con alguien? ¿O hace cuánto que no estás orando por lo menos por alguien a quien tú le puedas ayudar a conocer el Evangelio? Mis hermanos, la iglesia que el Señor dejó hasta que Él regrese debe ser una iglesia que está trabajando en la gran comisión. Así que no perdamos de vista esto. A veces hay otras cosas que lamentablemente ocupan más nuestro tiempo, nuestras fuerzas, que la gran comisión, ¿verdad? Recuerda que quien lo está diciendo tiene todo el derecho a exigirnos que la cumplamos, por una razón que sobrepasa cualquier razón, y es que Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por la iglesia, Él dio su vida por los pecadores, y hay muchas personas que tú y yo conocemos que necesitan conocer a Jesús. Así que Él tiene todas las razones de peso para darnos estas instrucciones, mis hermanos. Todas las razones de peso. Debemos nosotros obedecer y cumplir. Pero, ¿cuáles son las instrucciones que dio? Vamos a verlas rápidamente. La primera, quiero que leas conmigo el versículo 19 en su primera parte. Dice, por lo tanto, ese por lo tanto que nos indica que por esa razón, por lo que acaba de decir, entonces se debe cumplir lo que Él les va a pedir en el versículo 19. Por lo tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vamos a parar ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? Vayan y hagan discípulos. En un mundo conmocionado por la ausencia de Dios en sus corazones, se requiere de personas que tengan una relación verdadera con Dios, que hayan sido transformados por el poder del Espíritu Santo y que conozcan la palabra de Dios para que vayan. Ojo con esto. Dios no quiere que tú te quedes de brazos cruzados esperando a que llegue un discípulo. No es así como funcionan las cosas. Tú debes ir. Tú debes sacrificar cierto tiempo. Tú debes ir a donde están ellos. Debes buscarlos. Mis hermanos, quiero salirme un poco de lo que es convencional cuando voy a decir esto. Y a veces vamos a tener que ir a ciertos lugares que de pronto pueden ser un poco controvertidos para un cristiano. Y no, ojo con lo que estoy diciendo para que no me malinterprete. Jesús le predicó a trabajadoras sexuales, Jesús le predicó a ladrones. Y Jesús iba donde estaban ellos, pero ojo porque Él no pecaba con ellos. Él simplemente buscó acercarse a los pecadores para revelarse a sus vidas y darles la oportunidad de que lo conocieran. Mis hermanos,
no caigamos nosotros en ese síndrome de ser como de una burbuja, donde estamos siempre aislados, donde no tenemos comunicación con gente que no conoce de Dios. Seamos sabios, porque ahí donde tú trabajas, ahí hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Ahí donde tú estudias en tu universidad, allí hay personas que necesitan conocer a Jesús. Allí en tu colegio, en tu barrio, hay muchas personas. Es más, en tu familia hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús. Por eso hay que ir y hacer discípulos. Cada vez que salgas de tu casa, haz de cuenta que vas en algo que se llama una misión. Hoy salgo de mi casa y voy en plan de misión. Sé que tengo un trabajo, tengo ciertas citas, pero ayúdame, Señor, en este día a entender que voy en plan de misión. Vas a colocar personas, Señor, en mi vida, a quienes tú quieres que yo les hable de ti, Señor. Vas a colocar personas que son herméticas, pero por una razón que ellos desconocen, van a abrir el corazón y nos van a contar cosas muy profundas de sus vidas. Y es allí donde el Señor está esperando que alguien lleve a cabo la gran comisión. Hermanos, hay que ir y hacer discípulos. Mis hermanos, un discípulo no quiere decir que se va a convertir en alguien que te sigue a ti, sino que sigue al Dios que tú sigues. ¿Listo? Al Dios a quien tú sigues. Un discípulo es de las cosas más bellas que puede existir, porque lo que tú estás haciendo es tomar la mano de ese discípulo y, en sentido figurado, tomar la mano del Señor y juntar esas dos manos para que ellos caminen ahora juntos. Así que si estamos preparados, y debemos buscarlo, estar preparados, debemos ir a ser discípulos. De pronto no nos sintamos preparados, pero entonces ayudemos a aquellos que se han preparado. Y tal vez tú les digas, mira, yo no, pero quiero presentarte a alguien, o quiero llevarte a la iglesia, o quiero invitarte a un estudio bíblico para que tú puedas ir conociendo al Jesús que yo he conocido. Pero por lo pronto, quiero que tú conozcas mi historia. Conoce mi historia de qué es lo que Jesús hizo conmigo. Aunque eso no es el evangelio, tu testimonio, pero tu testimonio sí es un gancho para que las personas se acerquen y conozcan al Jesús de la Biblia. Entonces, preparémonos, ¿verdad? Así que ellos no van a llegar por lo general a ti. En algunos casos dados, Dios en su misericordia a veces hasta los trae hasta nuestra puerta. Pero no es lo general. Tú debes irlos a buscar en tu cotidianidad. Si Jesús es nuestro Señor, debemos obedecerlo y complacer ese deseo que Él tiene de que muchas personas lo conozcan. Hermanos, hermanas, todos nosotros podemos ser un gran instrumento en las manos de Dios en el lugar en el que estamos. Podemos ser un gran instrumento. No importa dónde tú estás hoy, no importa dónde tú te tengas que desempeñar, ahí va a estar el Espíritu de Dios y te puede usar. No tengas en poco tu cotidianidad, porque Jesús en la cotidianidad de muchas personas hizo cosas tremendas. Así que no tengas en poco tu cotidianidad. Hoy quiero retar a aquellos que dicen, pero ¿yo a quién le voy a hablar? Yo quiero retarte a través de esta palabra para que tú seas valiente y esforzado y le puedas creer a Dios que Él sí te puede usar. Él te puede usar a ti. De hecho, Dios es especialista en usar lo que el mundo podría desechar, lo que el mundo podría decir, pero esta persona tal vez nunca va a lograr lo que desea. Pero yo quiero decirte que el Señor es experto en usar lo que el mundo desecha, lo que el mundo tiene en poco. El Señor es experto. Y creo que eso es una razón más para que el poder de Dios sea glorificado cuando la gente que nos conoce en la cotidianidad de pronto nos vea compartir con ese fuego en el corazón. Entonces van a decir, wow, definitivamente hay algo en esa persona que no es normal y es la presencia de Dios en su vida. La segunda instrucción la leemos ahí en el versículo 19 también. En la segunda parte dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera instrucción es vayan y hagan discípulos, pero la segunda es bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una de las facetas más importantes
Y este paso tiene varias implicaciones. Es un paso muy importante en la vida de un creyente, de un discípulo. Y aunque no me puedo extender mucho hoy por el tiempo, quisiera solamente hablarte de 3 razones rápidamente. Cuando el creyente se bautiza, reconoce una unión eterna con su Salvador. Cuando el discípulo pasa y da el paso al bautismo, reconoce su unión eterna con el Señor. Que no es una unión de, bueno, yo voy a caminar con Jesús este mes, el mes de julio. No, cuando nos bautizamos, cuando damos este paso, estamos diciendo, esta unión, este compromiso es para siempre, para siempre, para siempre. No es simplemente por unos días, es para siempre. También el bautismo es algo muy importante porque es el adiós, el hasta nunca a la vida sin Dios y un abrazo a una nueva vida con Dios. Eso representa el bautismo, un adiós a una vida sin el Señor, pero un abrazo a una vida para siempre con Él. Por eso, si tú te das cuenta, el bautismo tiene un tema muy interesante, y es que en lo cotidiano debe hacerse frente a los feligreses, frente a la iglesia, porque es un compromiso público ante la iglesia y ante Dios, de que se ha dejado atrás esa vida sin Cristo y que se ha abrazado una nueva vida con el Señor, ¿verdad? Pero número 3, el bautismo significa un cambio de dueño. Ya no le pertenezco a Satanás. Satanás ya no es mi padre. Satanás ya no va a dirigir mi vida. Satanás no va a controlar más mis deseos. Satanás no es el que va a estar dirigiendo mis pasos. No, he sido rescatado para un nuevo dueño que me ama, que quiere lo mejor para mí, que ha dado su vida por mí. Tengo un nuevo dueño. Eso significa el bautismo. Ya no pertenezco a las tinieblas ni ese es mi lugar en la vida. Ahora ando en la luz admirable de Jesús. Así que imagínate lo que significa que tú vayas a buscar un discípulo, que seguro que el Señor te va a dar un discípulo o más. Y cuando tú empieces, ¿verdad?, a hablarle, esa persona diga, yo quiero tomar el paso del bautismo, yo quiero dejar atrás esa vida, entiendo que eso no es lo que Dios quiere para mí. Y tú te imaginas ver a esas personas a quienes Dios te ha dado la bendición de hablarles, da ese paso. Qué gran alegría, en serio que es algo que reconforta, es algo que da mucho gozo, ver las personas tener un compromiso mayor con Dios. Pero vayamos al tercero de esas instrucciones. Está en el versículo 20, en la primera parte. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y aquí está la tercera faceta. En esas instrucciones, el Señor ha dicho que nosotros debemos enseñar a esos nuevos discípulos todo lo que Jesús mandó. Todo lo que Jesús mandó. No es suficiente que ellos conozcan el plan de salvación. Y no es suficiente que ellos den el paso al bautismo. Deben tener un compromiso con su crecimiento espiritual al aprender y estudiar la palabra de Dios. Es decir, no es sencillamente que ya conocí al Señor a través del Evangelio, di el paso al bautismo, sino que debo continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios define a la misma palabra como el alimento por el cual nuestra alma crece para salvación. ¿Sí? Es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Imagínate nacer, dar el paso al bautismo y después nunca más alimentarnos. Por eso a veces nos morimos de hambre hablando en términos espirituales. Nuestra alma está vacía, nuestra alma está con mucha necesidad y es porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Debemos procurar que esos discípulos avancen hacia una madurez espiritual mayor. Hace algunos días hablábamos en el estudio de Corintios que Pablo se hacía llamar el padre espiritual de muchos de sus discípulos porque él fue quien los llevó a conocer el Evangelio. Nosotros como padres espirituales debemos procurar que, entre comillas, esos hijos espirituales
crezcan, maduren, se desarrollen, adquieran compromisos con Dios, con la iglesia local y puedan también ellos mismos también tener sus propios discípulos, ¿verdad? Pero para eso es importante que ellos también se preparen en la palabra de Dios. Debemos orar al Señor para que cada uno de nosotros sea parte de la gran comisión. Sea parte de la gran comisión. Dios desea que tú y yo seamos multiplicadores del mensaje de salvación. Tú y yo debemos ser personas que apoyamos a otras en su proceso con Dios. Cuando tú estás apoyando a otro en su proceso, déjame decirte que tu vida como cristiano va a tomar cierto tinte, cierto sabor agradable, porque te estás dando cuenta las batallas, las luchas que tiene ese discípulo. Te das cuenta que Dios tiene toda la disposición de usarte como una persona que está ayudando a alguien para que lo conozca. Y además que, como lo hemos hablado, mis hermanos, el hacer discípulos es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor, es un mandato que nos dejó. Así que no debemos descuidar esta faceta en nuestra vida. Por eso es tiempo de que empecemos a actuar como colaboradores de Dios al cumplir su voluntad de hacer discípulos. Imagínate cómo se siente el Señor de agradado por cada hijo suyo que toma parte activa en la evangelización local donde estamos. Imagínate qué bello sería eso. Nuestra iglesia, nuestra congregación, la Iglesia Bíblica Berea, hoy quiere invitarlos, quiere motivarlos, quiere retarlos para que tomemos una parte activa en este aspecto. Y quiero ser claro con esto. No estoy diciendo esto porque quiero que la iglesia se llene, aunque si sucede sería maravilloso. Pero no es esa la motivación por la cual estoy compartiéndoles esta palabra. La primera motivación es porque es un mandato del Señor y no podemos olvidarlo. Lo segundo es porque a veces estamos muy distraídos en otros temas que a la hora de la verdad puede que sean importantes, pero no son tan importantes como la gran comisión. A veces estamos muy distraídos con eso. Entonces, mis hermanos, ¿y saben una cosa? Dios desea, según lo dice Efesios capítulo 4, que la misma iglesia se convierta en ese lugar donde Dios levante a otras personas para un ministerio. Y eso no va a ocurrir si estamos acostumbrados a que sean otros los que lleven el liderazgo. Tal vez tú seas una persona de las cuales el Señor hoy le esté hablando muy claro. Y hermanos, es tiempo de que adquiramos mayores compromisos con el evangelismo mundial. Algunos quieren ir a las misiones, pero no quieren cruzar la calle para hablarle a un amigo. Así que es tiempo de que tomemos una parte activa en el evangelismo mundial. Finalizo con el versículo 20, en su última parte, y aquí el Señor nos da una gran promesa para todos nosotros. Y Él dijo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús nos ha dado una gran comisión, pero Él ha dicho que no nos va a dejar solos mientras desarrollamos esa gran tarea. A veces en el ministerio, a veces al llevar a cabo esta gran comisión nos vamos a enfrentar a retos que nunca nos habíamos imaginado. Pero tenemos un gran aliciente al saber que Jesús dijo, mientras ustedes hagan discípulos, sepan que nunca estarán solos. Yo voy a estar con ustedes. El Señor siempre va a estar contigo. Y qué importante que recuerdes que cuando tú vas a compartir el Evangelio, no vas tú solo, va el Señor contigo. Va el Señor contigo. Así que qué maravilloso es saber eso, que no estamos solos en la evangelización, sino que Él está con nosotros. Mis hermanos, déjenme decirles a título personal, nunca en mi vida había visto cosas tan maravillosas en el Evangelio hasta el momento en el que tomé en serio el evangelismo. Nunca en mi vida lo había visto. Viví, experimenté cosas que jamás en mi vida cotidiana había visto. Ver la mano de Dios, ver la restauración de las personas, ver sanidades, ver milagros, ver hasta liberaciones,
vi muchas cosas que yo nunca en mi vida había visto hasta que no tomé en serio la gran comisión. Así que sea la oportunidad en esta noche para que nosotros abracemos con seriedad y con responsabilidad este mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Vamos a orar, amada iglesia. Señor, en esta noche quiero darte gracias por esta bella palabra, Señor, la gran comisión, Señor. Padre, gracias. Permite que nuevamente como iglesia y cada uno como individuo pueda ser un apasionado por llevar a cabo tu gran comisión. Padre, te doy gracias por confiarle a tu iglesia la divulgación, la multiplicación del mensaje del Evangelio. Te pido en esta noche, Señor, que nosotros podamos recordar que esto es un mandato tuyo, Señor. Así como tú dijiste, no mientan, no roben. Tú has dicho, vayan y hagan discípulos. Así como tú dijiste, Señor, que con una orden de tu voz todas las cosas fueran creadas, fue tu misma voz la que dijo a la iglesia, vayan y hagan discípulos. Señor, gracias, porque tú te revelaste, Señor, a tus discípulos como Dios. Cuando recibiste adoración, pero también cuando dijiste que toda potestad te había sido dada en los cielos y en la tierra. Y hoy debemos obedecerte, Señor, corresponder a tan alta dignidad a quien tú, Señor, has recibido, Dios. Padre, gracias también te damos en esta noche porque debemos ir. La primera clave para hacer discípulos es ir, salir, tener citas, buscar, tener interacciones con personas que no son cristianas. Es necesario ser luz y sal, Señor. A veces estamos buscando cristianos dentro de los cristianos. Pero qué bueno que podamos entender que afuera hay un mundo que te necesita. Danos la sabiduría, la madurez. También protégenos cuando sepamos y debamos, Señor, estemos expuestos a ciertos ambientes y ciertas amistades que pueden ser también un riesgo para nuestra vida. Ayúdanos a conocer esos límites y saber cuándo parar y cuándo es continuar con nuestro evangelismo, con ciertos grupos de personas o ciertas amistades, Señor. Lo importante es que busquemos que ellos se conviertan, Señor, y no que nosotros nos convirtamos a lo que ellos están viviendo. Señor, te damos gracias también en esta noche porque es tan bello este paso del bautismo, Señor. Gracias por darnos esa unión contigo para siempre, Señor. Y eso lo cambia todo, porque antes caminábamos sin ti, pero ahora, a través de ese bautismo, representa esa unión eterna con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya nunca estaremos solos. Señor, gracias también te damos, Dios, porque tú esperas que la iglesia cumpla esa faceta de ser discipuladora, cumpla esa faceta de ir y enseñar a esos nuevos creyentes todo lo que tú nos has mandado. Ayúdanos a prepararnos, porque hacer discípulos sin conocer la Biblia a veces es muy complejo, Señor. Y no nos bastará tan solo ir con nuestro testimonio todas las veces. Puede que sea para un momento de conocer, de compartir, pero más adelante vendrán preguntas que solo la Biblia tiene respuesta. Señor, ayúdanos a prepararnos y gracias porque has dicho que no estaremos solos, que tú caminarás con nosotros. Dios, te ruego que tu mano sobrenatural esté con la iglesia para ir y compartir las buenas nuevas de tu evangelio. Te doy gracias, Señor, y ayúdanos también, Padre, a entender finalmente que no podemos distraernos en otras cosas que no son tan importantes como lo que tú has dicho. Vayan y hagan discípulos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, amados amigos, mil gracias por compartir este tiempo con nosotros y por darnos la oportunidad de llegar a sus casas con el mensaje de la palabra del Señor. Les deseo una buena noche. Me alegro mucho que el hijito de Karen esté mucho mejor. Nos gozamos, hemos orado por su hijito y curiosamente antes de subir a predicar nos encontré aquí en la puerta y nos da mucha alegría
Me alegro también de saber que Brigitte está aquí. Seguimos orando por Erika también, que ha estado enfermita. Y por todos los demás, sepan que los llevamos en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y sigamos unidos para edificar la iglesia, mis hermanos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, Dios mediante.